buenas noches. Estos son los códigos de hoy. Hace 3 semanas, el mismo día en que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, salió a medios de comunicación a hablar de los aspectos generales de lo que sería la próxima reforma tributaria, renunció el entonces director de la DIAN, José Andrés Romero. En ese momento hubo especulaciones sobre las verdaderas razones de su salida. Por ejemplo, que lo ignoraron y no lo tuvieron en cuenta para poder mover semejante reforma en donde la DIAN es la columna vertebral. Incluso se dijo que habría renunciado para unirse al grupo que acompañará a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en su campaña presidencial, o por la nominación que le hizo el Banco de la República como delegado de Colombia al cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Al margen de lo que haya motivado la salida de Romero, hoy fue expedido el decreto del nombramiento de su reemplazo, Lisandro Manuel Junco, muy de la línea de funcionarios que está imponiendo el jefe del Estado, joven y técnico. De hecho, Junco es el director más joven que ha tenido la DIAN en su historia. Llega al cargo con tan solo 39 años. El nombramiento del nuevo director de la DIAN coincide con la reaparición pública del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, muy poco amigo de estar en medios de comunicación y de explicarle a la ciudadanía los temas gruesos que tiene a su cargo. Pues el ministro concedió una entrevista a El Espectador en la que da puntadas claves del espíritu de la reforma fiscal que presentará el gobierno al Congreso y que él ya denomina como una reforma con un profundo sentido social. Eso sí, no da detalles de los temas polémicos como el cobro del IVA a productos de la canasta familiar o el aumento de la cobertura del impuesto de renta. Pero esta parece ser la cuota inicial del lobby del ministro para ambientar al país sobre esta reforma que, así se venda como muy social, será muy polémica porque contempla cobrar más impuestos en tiempos de crisis. Este jueves Carrasquilla va a presentar el plan financiero, es decir, lo que será su hoja de ruta en materia de gastos y finanzas del Estado. Veremos si en todo este proceso tiene en cuenta al director de la DIAN. Una de las noticias políticas del día la protagonizó el senador Roy Barreras, quien anunció en rueda de prensa que será precandidato presidencial y que está dispuesto a enfrentarse con Gustavo Petro en la gran consulta que ha propuesto el exalcalde para enfrentar a la derecha en el país. Se da por hecho que en esta consulta Petro será el seguro ganador y que los otros participantes simplemente servirán para poder realizarla y legitimar ese mecanismo que termina siendo de trámite. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la verdadera intención de Roy Barreras? Se lo preguntamos y esto nos respondió. Camila, porque todo el mundo dice que Petro ya ganó, es que le tienen miedo a competir con él. Yo no le tengo miedo a Petro, voy a competir con Petro. Porque además este país necesita un gobierno estable, equilibrado. La consulta que haremos en marzo con el pacto histórico no elegirá un hombre, sino un gobierno. Y me parece que está claro que un equilibrio entre el centro y la izquierda necesita de la izquierda, pero también del centro. Ese será nuestro papel. Así las cosas, todo sigue apuntalando y es muy importante recordarlo, ya que entramos en un año electoral, que en marzo del año entrante, el mismo día que se elige Congreso de la República, se votarán 3 consultas. La del pacto histórico, a la que acaba de unirse el senador Barreras y que convoca a Gustavo Petro, la de la derecha, que será entre el Centro Democrático, los conservadores, los movimientos cristianos y los candidatos que salgan de la Alianza de las Regiones, y la tercera sería la del famoso centro, que tiene como gran protagonista y plataforma al Partido Verde. Todos están apuntando a ser la consulta más votada en marzo, porque de eso depende también las votaciones para el Congreso y permite catapultar a su candidato de cara a las presidenciales. Esas elecciones de marzo son tan importantes que ya algunos las denominan la verdadera primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá al reemplazo de Iván Duque. Eso es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.